con nuestra tercera parte de la serie que hemos llamado o titulado El destino final de cada hombre. Y en este tercer punto que tenemos por delante, aunque tenemos algunas escrituras para argumentarlas, hemos hablado en las dos ocasiones anteriores del estado intermedio del alma después que la persona fallece, muere. Hemos visto que la Escritura nos indica en diversos lugares que el alma no está inconsciente tras el fallecimiento del cuerpo. En otras palabras, podríamos decir que el alma está viva y está muy despierta, está alerta. Así que podemos eliminar, o vamos a ir eliminando, mejor dicho, bíblicamente las ideas y las barbaridades que se dicen en relación a lo que hemos visto anteriormente como el sueño del alma o almas dormidas. Y también vamos a descartar el hecho de lo que es llamado por algunos aniquilación del alma en el momento que muere el cuerpo, y también aquellos que piensan que el espíritu también, de algún modo, si es que lo creen que existe en el hombre, muchos creen que también se aniquila y deja de ser. Bueno, pues si esto fuese así, entonces la Biblia estaría equivocada. Dios no sabría nada de lo que está diciéndonos, y aquellos hombres que siguieron la palabra de Dios estarían todos también equivocados. Como ejemplo ya lo vimos en Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Él, en el momento de ser apedreado, él antes de morir, dijimos que se puso de rodillas y él invocó el nombre de Dios diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces podemos preguntarnos cómo se puede recibir algo de alguien, o cómo se puede entregar algo que ha sido apartado, aniquilado, o que ha desaparecido por completo en la tumba. ¿Cómo se puede decir: Señor Jesús, recibe mi espíritu? Por otro lado, también vamos a descartar, además de eso que hemos dicho, la doctrina católico-romana del purgatorio. ¿Habéis oído hablar del purgatorio? Eso es una doctrina de la religión romana. El purgatorio, hermanos, ellos dicen que es un lugar, dicen ellos, no nosotros y tampoco la Biblia, es un lugar donde las almas fieles, no te lo pierdas, a la Iglesia católica. Esto nos tiene que hacer pensar mucho la falsa doctrina del purgatorio. Los fieles a la Iglesia católica, ellos dicen que son purificadas sus almas de las imperfecciones o pecados, y esto a base de castigos. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén purgados lo suficiente para ser trasladados al cielo. Y este proceso de tiempo, dicen ellos, esta purgación en ese lugar puede durar entre pocas horas o miles de años. O también puede ser acortado dependiendo de la cantidad de celebraciones de misas, oraciones de penitencia y ofrendas que se hagan. Todo esto, por supuesto, bien pagado. Como sabéis, la costumbre de la Iglesia de Roma fue siempre, desde que fue instituida, no en el primer siglo, sino después, en el 1400, cuando todas estas doctrinas se estaban sacando y desviándose de la enseñanza de la Escritura. Este pensamiento del purgatorio fue llamado del mismo modo, y en otro lugar y por otros, la mina de oro del clero. Y no me
que haya sido llamado de esa manera, la mina de oro del clero. Todo se pagaba. Se pagaban indulgencias y oraciones por los muertos para que ellos pudieran ser trasladados prontamente al cielo por medio de la doctrina falsa del purgatorio. Esta doctrina, hermano, fue promulgada por la Iglesia, como hemos dicho, católico-romana en el Concilio de Florencia en 1439. Más tarde fue confirmada en el Concilio de Trento en 1548. Allí hicieron, no antes que eso. En los concilios anteriores todavía se basaban en la Escritura, en ese punto. Pero en este año que hemos hablado aquí, 1548, se hicieron no solo la doctrina del purgatorio, sino ellos escribieron una lista de lugares, además de ese, que supuestamente van las almas y que vosotros en algún momento habéis oído. Ellos incluían en esa lista el limbus infantum, en latín, el limbo, ya vosotros sabéis de lo que estamos hablando, el limbo. Este es un lugar, dicen ellos, situado en las proximidades del infierno y donde dice que van los niños que no son bautizados de infantes. Y aunque no sufren dolor, dicen ellos, tampoco ven a Dios. Es extraño. Y también dentro de esa lista escribieron otro lugar, donde ellos supuestamente creen, el llamado el limbo patrum, de los padres del Antiguo Testamento. Ellos dicen que allí fueron todos los santos creyentes del Antiguo Testamento, al limbus patrum. Y ese, en las mismas condiciones que el limbo infantum, el limbo de los bebés, de los niños que no fueron bautizados. Eso también está próximo, en las proximidades del infierno, y ellos suponen que ahora está vacío o que ya no existe más. Extraño, ¿Cómo sacan esto? Y cuando la Escritura no habla nada, absolutamente nada de eso. ¿Y por qué dicen que y suponen que ahora está vacío o no existe más? Ellos también enseñan y dicen que en su lista han anotado que desde la muerte, resurrección, hasta nuestros días, Jesucristo se ha ido llevando poco a poco a esos que estaban en el limbus patrum al cielo. Extraño, ¿verdad? Que la Biblia no nos hable nada, absolutamente, de eso. Es extraño. Entonces, me cabe decir que esto es una patraña, una invención de ese grupo de religiosos llamados católicos romanos. Así que, hermanos, vamos a leer. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 22-23. Mientras lo buscáis, quiero decir que todas estas ideas chocan con la Biblia, todas. Hebreos 12, 22, 23. Y es de importancia crucial entender que los únicos dos estados, escucha bien, los únicos dos estados intermedios que debemos creer, vamos a decir así, y además están mencionados en las Santas Escrituras, son el paraíso como presencia de Dios y el Hades, lugar de tormento. Esto fue dicho por Jesús
hablando en términos judíos, que era a la luz de lo que en aquel tiempo que Jesús estaba enseñando, era lo que los judíos habían comprendido. El paraíso, presencia de Dios, y el Hades, lugar de tormento, tal como vimos en el Evangelio de Lucas, cuando el mendigo y el rico fueron llevados a esos respectivos lugares. Pero en el Nuevo Testamento y a lo largo de él, se nos da más luz y se nos habla de que esos dos lugares, en otras palabras, son llamados cielo e infierno. Y no hay ningún otro lugar donde las almas de los hombres vayan después de fallecimiento físico y material del cuerpo. Ahora sí, vamos a leer Hebreos 12, 22, 23. Yo me voy a subir un poquito más hacia arriba y voy a leer el 18, porque nos está hablando de los creyentes como sacerdotes, que ya no tenemos necesidad, como los antiguos creyentes del Antiguo Testamento, donde ellos se acercaban, como aquí está leído en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar. Es decir, un monte físico que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ahora, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermano, nos hemos acercado no a un monte material, físico y de tierra, sino que estamos acercados al lugar donde los espíritus de los justos son hechos perfectos. Así que debemos de saber distinguir, leyendo estos pasajes, debemos de distinguir de una forma importante cómo Dios, cómo la Biblia hace una división entre los hombres, como diciendo que hay dos clases o dos categorías de hombres, dos categorías de estados, no de hombres, sino de el estado de cada uno de ellos. Y la Biblia lo llama, en este versículo, los justos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero ¿dónde nos habla del espíritu de los malvados? Siendo malvados, como ellos se hicieron a sí mismos. Solo por tomar un ejemplo, vamos a leer el Salmo 1, 5, 6. Para que entendáis lo que vamos a leer en este salmo y saber que Dios está dividiendo a los hombres en esas dos categorías, tenemos que mirar que este salmo primero, desde el versículo 1 al 3, está hablando, para que veáis la división. Hay muchos otros lugares donde se puede ver, pero no podemos estar recorriendo todos los pasajes donde eso está señalado de esa manera, sino que solamente tomo como ejemplo el Salmo 1, donde el 1 al 3 está hablando el Señor de los justos. ¿Ves que termina? El justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí la división de los justos sobre los malvados. ¿Dónde viene esa división de los malvados sobre los justos? A partir del versículo 4 y 5, donde nos dice
la primera parte del versículo 5, el versículo 4 y el 5 completos. Nos dice de esta forma: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y la división la termina la Biblia de esta manera en el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es ahí donde se encuentra. La senda de los malos perecerá y el camino de los justos prosperará. Ahí hay una división. Tienes que verlo como a sí mismo. Por tanto, si los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, entonces el Señor hace una separación, que es de lo que vamos a hablar ahora. Los justos por un lado y los malvados por otro. Los justos también son llamados hijos de Dios. Los justos somos llamados, no justos por nosotros mismos, sino por la sangre de Cristo, la cual nos ha justificado. Cristo ha sido hecho por nosotros justicia por nosotros. Así que los justos somos llamados cristianos, somos llamados hijos de Dios, somos llamados pueblo de Dios. ¿Y qué se dice de los malvados? Si de los justos se dice que somos salvos como hijos de Dios, de los malvados a los malvados se les llama infieles, se les llama ingratos, se les llama injustos e impíos, es decir, hijos del diablo, no hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Veis, hermanos? Entonces, en el versículo 23 de Hebreos, capítulo 12, hemos leído que los espíritus de los justos, allí es donde estamos nosotros después de haber fallecido nuestro cuerpo, unidos y viendo aquello, cerca de todo eso. Y ahora vamos a ver por qué digo cerca de todo eso. Y Hebreos dice, porque no nos hemos acercado, sino que nos hemos acercado a. Estamos acercándonos a. ¿Y por qué habla de esta manera la Biblia? Acercándonos a. Vamos a verlo. ¿Qué le ocurre entonces en esa división que la Biblia hace y que separa a los justos de los malvados? ¿Qué le ocurre a las almas de los justos? Aquí en este capítulo de Hebreos, en este mismo versículo que estamos repitiendo varias veces, lo describe perfectamente lo que les pasa. Y es eso, que se acercan a ese lugar celestial donde Jesús y Dios mismo se encuentran. Ya que allí, donde los justos, el espíritu de los justos son hechos perfectos, versículo 23, allí está la presencia de Dios y no puede haber nada imperfecto, y por eso está escrito de ese modo. Espíritu de los justos hecho perfecto, porque no puede haber nada imperfecto en la presencia de Dios y que no sea santo. Pero aún así, aún estando cerca de la ciudad celestial, aún estando gustando de la felicidad de saber que estamos al lado de aquellos que han fallecido antes que nosotros, aquellos santos del antiguo pacto y aquellos santos antes que nosotros. Ahora nosotros nos encontramos felices y salvos, habiéndonos no acercado a un lugar material y físico, sino a ese lugar en los cielos. Entonces, los versículos 22 al 24, a pesar de que la imagen que vemos aquí en esto que hemos leído, a pesar de ver que las almas están felices, que las almas están salvas, aún el gozo no es completo. ¿Te extraña esto? Estamos hablando de que se están acercando a lugares, al lugar donde
Jesús está y la presencia de Dios está, y donde el mendigo fue al seno de Abraham, y donde el rico fue al otro lugar, y de eso vamos a hablar ahora. Las almas están felices y salvas, pero vamos a verlo más adelante, que aún no es completo esa felicidad y ese gozo. Sí, la salvación, pero aún no está comprendida realmente para nosotros. Y eso lo vamos a seguir viendo. Pero antes de eso vamos a ver lo que le ocurre a las almas de los malvados. Hemos dicho que las almas de los justos están en la presencia de Dios. Las almas de los malvados. La narración que hemos leído anteriormente en días pasados y que hace Jesús de la historia del rico que murió y fue sepultado. En Lucas 16:23 nos da una respuesta muy clara y transparente. Y el Hades alzó sus ojos. ¿Os acordáis lo que hemos dicho y leído? Que el Hades alzó sus ojos cuando estando en tormentos. Eso el rico. Ese lugar del Hades es el lugar de castigo para los malvados. Si el alma de este hombre, del rico, estaba en tormento, es evidente que estaba consciente y que era capaz de ¿qué? De sentir lo que le pasaba. Era capaz de diferenciar qué es lo que está pasando a su alrededor. Sabía y sabía significar, él mismo sabía lo que estaba ocurriendo con su vida allí. Tormentos. No en vano, él mismo, más adelante en el versículo 24, dice: estoy atormentado en esta llama. Existe el alma después de la muerte. En otro lugar, cuando Judas traicionó al Señor, ¿qué pasó? Se suicidó. Después se suicidó. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasó? Pues dice en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, dice que Judas fue al lugar que le correspondía. A los justos les corresponde un lugar, a los malvados les corresponde su lugar también. Eso se puede leer en la Biblia, hermanos. Además, Jesús llamó a Judas hijo de perdición. Lo tenemos claro, que después de fallecer el cuerpo, el alma va a un lugar, al lugar de los malvados o al lugar de los espíritus de los justos hechos perfectos. Tenemos otro lugar donde el apóstol San Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno con cadenas de oscuridad y los entregó a fosos de tinieblas. Y añade el apóstol San Pedro: reservados para el juicio. Reservados para el juicio. Y el versículo 9, el apóstol San Pedro también nos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Está clara la Biblia. Es por eso que hemos comenzado el sermón descartando todas las barbaridades religiosas y filosóficas de los hombres y atendiendo absolutamente a la infalible e inerrante palabra de Dios, la Biblia. La Biblia no es un libro que habla de Dios, no. La Biblia es la palabra inerrante de Dios. Así es, hermanos. ¿Y por qué dice este versículo del apóstol San Pedro: reservados para el juicio? ¿Y por qué dice San Pedro: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos
injusto para ser castigados en el día del juicio. ¿Por qué? El juicio final está reservado. Por eso yo decía que el gozo para los salvos aún no es completo. Ni el tormento para los malvados tampoco es completo. Así que agárrate, que viene curva. Ni aún en tormentos es completo el martirio por cuenta tuya, no por cuenta de haber obedecido al Señor, sino por haber sido malvado en tu corazón. ¿Por qué el juicio final está reservado? Esta palabra que hemos leído aquí nos está reuniendo, si te fijas bien en esos textos, nos reúne imágenes de ruina, de terror, aprisionamiento, oscuridad, fuego y tormento. Eso es lo que vemos en estos textos. Pero aún así, decimos que ese estado no es definitivo. Deberíamos temblar con el solo pensamiento de tomar a la ligera el estado de nuestra alma. Por eso hemos leído el versículo 9, que el Señor va a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Las almas aún están en un estado intermedio, como hemos dicho en estos días. La muerte del cuerpo ha pasado, como dice Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la muerte del cuerpo ha pasado. Las almas que mueren en el Señor, para unos en el Señor y para otros en el tormento, después de la muerte. La muerte pasa irremediablemente. Mucha gente piensa que va a seguir en esta casa de esta tierra. Piensan que esta es su casa y que aquí van a estar pegados eternamente. Quítate esa idea de la cabeza, por favor. En el caso de los malvados decimos, y podemos decir que están en prisión preventiva, en espera del siguiente paso. El proceso de Dios que Dios ha iniciado en cada uno de ellos y que aún deben de ser juzgados, simplemente el hecho de oír la voz de Dios en el día del juicio, de escuchar la palabra de su veredicto, todo eso agravará el tormento y el horror que nos describe la palabra del Señor. Escuchar la voz de Dios y la palabra de su veredicto, algo que ya están sintiendo, pero que ahora se hace eterno. Se está dictaminando, Dios está dictaminando que ese estado será eterno y no será intermedio, a la espera de nada más, sino que será completamente terrible. Y tú dirás, ¿y eso cuándo es? Antes de terminar lo vamos a decir. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo se agrava todo eso? ¿Y por qué aún no es completo? En el caso del gozo y en el caso del tormento. ¿Por qué? Solamente tengo que decirte que somos espíritu, alma y cuerpo, y que ahora nos falta una cosa: la resurrección de los cuerpos, para que todo sea completo. Habrá dos resurrecciones, la una para los justos y la otra para los malvados. Unos resucitarán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación, tristemente. ¿Por qué? Por el pecado más grande en sus vidas.
¿Cuál es el pecado más grande de la vida de un ser humano? Es vivir sin Dios. Ese es el pecado más grande. Vivir sin Dios. Hermanos, para concluir nos ponemos de pie. Y como dijo alguien de siglos pasados, al cual le preguntaron cuando murió su esposa, hablando de todos aquellos que le daban el pésame, hablando de aquellos que le decían, lo siento por su pérdida, ese hombre decía, no la he perdido. Sé dónde está. Ese mismo hombre escribió de esta manera: el estado de los justos y de los malvados después de la muerte, pero antes del día del juicio, se resume de esta manera. Grábalo en tu mente. No simplemente en el vídeo. Muchos ven muchos vídeos, pero no entienden lo que ven ni lo que oyen. El estado intermedio para los salvos, agacha tu cabeza, por favor, no me mires a mí. Me gusta decir, mírate a ti mismo. Debemos de mirarnos a nosotros mismos, si nos importa realmente el estado de nuestra alma en este día que estamos aquí hoy. Este hermano dice, el estado intermedio para los salvos es el cielo. El estado intermedio significa, hermano, lo que hemos dicho, cuando todavía no está el cuerpo. Vuelvo a repetir, porque sé que muchos no lo entienden. El estado intermedio para los salvos es el cielo sin sus cuerpos. Y el estado final de estos salvos es el cielo con sus cuerpos. Y el estado intermedio para los que se pierden, es decir, para los malvados, es el infierno sin sus cuerpos. Y el estado final de los que se pierden es el infierno con sus cuerpos. No puede ser dicho de una manera más clara, hablándonos de que el gozo completo y eterno para siempre, y que el tormento, el pánico y el terror eterno para siempre no se realizará hasta que tengamos completamente nuestro cuerpo resucitado, y como hemos dicho antes, unos para vida y otros para condenación. Y con esto, queridos hermanos, yo quiero terminar haciendo una oración que el hermano Spurgeon hace en un texto que nombra. Este texto dice de esta forma. Sigamos con la meditación en esta mañana. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Esto solo puede ser visto por los salvos y no por los perdidos. Y nosotros queremos orar de esta forma: Señor, qué humillación para ti comparecer delante de tus perseguidores como un criminal por causa mía. Sin embargo, los ojos de tu fe contemplaron más allá de tu humillación presente tu gloria venidera. Cuántas cosas se encierran en estas palabras, y aún desde ahora.
En lugar de flaqueza, tú tienes el poder. En vez de venganza, la gloria, y en vez de escarnio, la adoración. Tu cruz nunca pudo oscurecer el resplandor de tu corona, ni los escudos han desfigurado la hermosura de tu parecer. Todo lo contrario, has sido exaltado y engrandecido a causa de tus sufrimientos. Por eso, Señor, quisiera cobrar ánimo desde ahora. Quisiera olvidar mi tribulación, presente con la visión del triunfo futuro. Ayúdame y levanta mi corazón con el amor de tu Padre y con la paciencia tuya, para que cuando a causa de tu nombre sea yo escarnecido, no vacile, sino que piense más en la otra vida y menos en la presente. Pronto estaré contigo para contemplar tu gloria. Por lo tanto, no me avergüenzo de mi seguridad, sino que digo desde lo más íntimo de mi corazón, y aún estaré contigo.